psicoanalista ni freudiano. Hace una comparación entre el duelo de la muerte de un ser querido y el duelo de una depresión. Es realmente bonito. Lo leí, me gustó y lo he puesto. Os he puesto también enfermedades o medicamentos que pueden producir depresión. Y después, en un libro americano, de Stack, me hace una representación hipotética dónde puede estar situado los síntomas de depresión a nivel del sistema nervioso central. Eso para, si os apetece, lo podéis leer. Simplemente es eso. Lo de Freud está realmente bonito, ¿eh? Es doloroso, pero es bonito. No sé. A ver cómo me estoy yo más cómoda. ¿Funciona el micro? Buenas tardes. Como Daniel ha manifestado antes, pues también mi agradecimiento por esta invitación que los organizadores de nuestro centro y el Colegio de Médicos pues ha hecho de hacer estas jornadas o estos encuentros. Bueno, mi formación no es tan biologicista como la de Daniel y tan humanista. Yo llegué a la psiquiatría formándome primero como psicoanalista. Entonces eso me marca a mi pesar y bueno, pues mis tratamientos y mi enfoque siempre está muy sesgado por mi formación como psicoanalista. Que dicen algunos que es una locura ser las dos cosas, pero bueno, así son las cosas. En ese sentido, pues yo no comparto con algunos de mis compañeros que las depresiones endógenas sean depresiones puramente sin causa. Pues yo creo que sí, es sin una causa conocida, sino una causa consciente. Y como tampoco muchas veces la situación da para encontrar esa causa inconsciente, pues hay que emplear toda la artillería que tenemos a nuestro alcance para, efectivamente, como Daniel dice, alguien no se suicide o alguien malogre su vida con decisiones inadecuadas debido al estado emocional e intelectual en que se encuentra. Con lo cual, eso que además se llama así arsenal terapéutico, pues yo también lo utilizo sin miramientos y como dice Daniel, buscando salvar la vida, porque eso es lo que se juega una persona que pierde la esperanza de salir de ese estado agónico en el que está viviendo. Pero bueno, yo voy a hablaros de la ansiedad. Y la ansiedad es muchas veces lo anterior a la depresión. A veces está al lado de la depresión y otras veces es como una especie de cicatriz vital que queda en un individuo que ha sufrido mucho y le queda ahí esa secuela de miedo y de inseguridad vital, pero ya no podemos hablar de depresión, sino de cambio, un cambio radical que se ha dado en esa persona y que la propia persona lo dice: yo antes no era así, yo antes me comía el mundo y ahora el mundo me come a mí. Pero bueno, yo os traigo unas reflexiones para compartir con vosotros. Me voy al otro extremo de Daniel. En vez de irme a la práctica, me voy a la teoría. Pero os he hecho unas fotocopias de un libro de recomendaciones
terapéuticas, que la verdad es que está un poco anticuado, pero es que está muy bien estructurada la cuestión de los tratamientos de la ansiedad según el DSM. Y ahí tenéis también los ansiolíticos, la vida media de cada uno, la elección en cada tipo de ansiedad, más de tipo fóbico, más de tipo social, más ansiedad generalizada, que hablaré un poquito al final de ello. Pero bueno, lo primero que pensé cuando me puse a preparar esto es qué es eso de la ansiedad, porque todos ya sabemos, más o menos, los volantes llegan a salud mental, ansiedad reactiva, depresión con ansiedad, es decir, que ya hablar de los fenómenos que suponen la ansiedad pues es un poco innecesario, pero bueno, ¿qué es? Yo diría que es una tensión psíquica experimentada en forma de malestar y sufrimiento y sentida a través del cuerpo o de la mente. La causa, orgánica o psíquica, produce un estado somático que se hace audible. El cuerpo sano funciona con un sistema nervioso vegetativo en sintonía. La ansiedad es el resultado de una distonía. Esa tensión psíquica acaba provocando a través del vago y del sistema límbico un desencuentro, un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por eso los médicos antiguamente la llamaban también distonía neurovegetativa y bueno, su trabajo era volver a recuperar esa sintonía. Había un tratamiento que ponían mucho a las mujeres, los médicos, que se llamaba disto vagal, que estaban, además de perfectas, flipadas, porque llevaba un poquito de barbitúrico y pues era estupendo, pero esas cosas ya no las podemos utilizar. Pero era un nombre muy gráfico el del fármaco, ¿no? Disto vagal, porque efectivamente el nervio vago estaba ahí implicado. Bien. Como sabéis, esa tensión psíquica ya desequilibrando el sistema nervioso autónomo, pues puede dar síntomas emocionales que fundamentalmente son la inseguridad, el miedo, la despersonalización, también a veces la desrealidad. Yo espero que ahora, antes Daniel os ha despertado, espero que ahora no os duerma yo con esto. Los síntomas cognitivos son más de naturaleza de preocupaciones, rumiaciones, expectación aprensiva del futuro, anticipación de peligros, hipervigilancia, esa madre pesada que está siempre, cuando lleguéis llamar, al marido le atosiga con a ver si te va a pasar esto, a ver si lo otro, tiene que ver un poco con este estado ansiógeno que también se dice que es más habitual y frecuente en las mujeres. Los síntomas conductuales se manifiestan en un estado de inquietud y una exageración de las respuestas de alarma y también de las conductas de evitación. Muchas personas, sin saberlo, tienen ansiedad sin saberlo porque evitan todas aquellas situaciones que desencadenaría el estado de ansiedad, entonces creen tenerlo controlado. Pero son síntomas conductuales, evitar comidas, cenas de compañeros, cosas que tienen más que ver siempre con lo lúdico, porque el trabajo se hace mayor esfuerzo para vencer un poco la resistencia, vamos a decir, la pereza. Hay personas, sobre todo adolescentes, con ansiedad de evitación, con angustia de separación, que dicen, me da pereza. La palabra pereza es una forma de racionalizar que les da miedo, que tienen una especie de expectación así de que puede ocurrir algo y a veces no van a los viajes por este motivo. Gracias. Por último, los síntomas somáticos, pues ya los conocéis, alteran el sueño, el apetito, la esfera cardiorrespiratoria, musculoesquelético,
problemas digestivos y problemas excretores. Lo tenéis en la lista que os he dado de la escala de evaluación de la ansiedad, y también para que os hicierais vosotros mismos un test. Luego yo os digo en qué rango está lo normal y lo patológico. Bueno, de un diccionario de psiquiatría de 1962 que heredé de mi querido profesor Pedro Calle, he cogido unas pequeñas notas. Dice: todas las definiciones de ansiedad pueden reducirse a 3 condiciones fundamentales. Sensación de un peligro inminente totalmente indeterminado, no cristalizado todavía. Esta sensación suele acompañarse de la elaboración de fantasías trágicas y da a todas las imágenes proporciones de drama. Segundo, actitud expectante ante el peligro, verdadero estado de alerta que invade enteramente al sujeto y lo impulsa de manera irremediable a veces hacia otra catástrofe inmediata. Estamos hablando también de cuadros graves en general. Y confusión, producto de un sentimiento de impotencia y sensación de desorganización y aniquilamiento ante el peligro. Esto es importante porque detrás un poco de esas manifestaciones más somáticas, en el plano psíquico y profundizando un poco, esto también aparece, un estado de confusión mental. No puedo entender, no sé qué hago aquí, no puedo pensar, y lo que conlleva eso es una sensación de impotencia y como de desorganización de la mente, y eso para el yo es muy amenazante, es señal de que cualquier peligro que surgiera no podría enfrentarse a él. Estas 3 condiciones se pueden un poco como clasificar desde el punto de vista psicoanalítico en ansiedades de tipo persecutorio, cuando lo que predomina es la sensación de peligro, de tipo un poco como amenaza, así un poco paranoide, vamos a decir, de amenaza, y la ansiedad depresiva, que sería esa sensación de impotencia, de si ahora tengo que hacer frente a una situación especial, no voy a saber cómo hacer frente. Esta clasificación es de una psicoanalista que era Melanie Klein, que fue la primera psicoanalista de niños, y ella dice que ya el bebé tiene este tipo de ansiedades, viviendo de alguna manera con ese esquema tan rudimentario que puede tener con su cerebro, ese cerebro que casi no ve, que casi no puede procesar. Lo que le rodea lo puede interpretar como una amenaza, como un peligro para su existencia. Entonces sería una ansiedad de tipo persecutoria, paranoide, y otras veces lo que siente es que como un estado depresivo, digamos, de hipotonía, de agotamiento, que no puede con la existencia. Parece mentira, pero ella hablaba de bebés hasta de 6 meses ya con esta sintomatología. Ese estado, según su teoría, en los adultos se sigue repitiendo cíclicamente, es decir, que podemos estar en un momento de la vida en un tipo de ansiedad y en otro momento de la vida en el otro formato, pero de alguna manera siempre están presentes. Es verdad que no es lo mismo hablar de una situación normal, una ansiedad normal, que es un atributo de la vida y de la libertad y que da carácter a la aventura humana cada vez que ésta se lanza por los fueros de la renovación, que es una ansiedad, digamos, estimulante, es un estado adrenérgico necesario y que suscita un movimiento de adaptación adecuado y bien coordinado, a la ansiedad patológica que produce una parálisis, más que un enfrentamiento, es una parálisis.
De cualquier manera, sea de un modo o de otro, la ansiedad siempre está presente, como decía Daniel, en casi todas las enfermedades mentales. Bien en forma de, digamos, lo más evidente cuando son crisis ansiosas, por ejemplo, crisis, lo que ahora llamamos las crisis de pánico, que a veces se confunden con estados orgánicos por el estupor, la agitación, el estado confusional, la perplejidad, y otras veces pues es una pura estructura ansiosa, que sería lo que ahora llamamos las personalidades evitativas, las personalidades fóbicas, obsesivas, que organizan todo tipo de rituales o todo tipo de rescates para poder funcionar, y funcionan más o menos exitosamente, pero debajo está este tipo de estructura. Esa también un poco está presente en lo que se llama la timidez constitucional, que ahora ya no se utiliza tampoco esa expresión, ahora es como, bueno, la fobia social se llama ahora. Antes era un tímido, ahora es un fóbico social. Bueno. En cualquier caso, ¿qué significa? ¿Qué significa este estado psíquico y físico? Significa una lucha contra el hundimiento o la amenaza de hundimiento. A veces es una cosa más imaginaria que real. Es también una lucha contra el miedo, las personalidades contrafóbicas que decimos, que son a veces esos chavales demasiado arriesgados que se la juegan permanentemente con el coche, con la bebida, es como que ellos a sí mismos se quieren demostrar que no tienen miedo. Hacen una reacción contrafóbica yéndose al otro extremo. Es decir, están en realidad luchando contra el miedo. Y asimismo es el propio miedo. El propio miedo, que también en las clasificaciones antiguas decían la ansiedad o la angustia es un miedo sin objeto. Pues os digo, como antes con la depresión, siempre hay un objeto. Siempre hay algo que representa en el mundo interno del individuo algo temido. Pero él no puede dar cuenta de ello. Digamos que es el trabajo psicoanalítico el que va buscando ese miedo que sí hay un objeto, pero no consciente. Cuando aparece la ansiedad, lo que se abre ante el individuo es un abismo. Es como deciros, un agujero. Y siempre está relacionada la ansiedad con un tiempo que aún no ha llegado. Es una anticipación. Y es una respuesta a lo desconocido, de tal modo que cuando la situación se produce realmente, la mayoría de nosotros decimos, no era para tanto. Es decir, en nuestro mundo imaginario, como no hay un tope para la imaginación, siempre es mucho más catastrófica la situación de lo que luego suele ser en la realidad. Es decir, es ilimitado en el pensamiento esa amenaza. Por eso nosotros animamos siempre que podemos a las personas a enfrentarse a lo temido, a veces acompañado de un ansiolítico o de un beta bloqueante, como sabéis, que también se utilizan en los exámenes, muchas veces para cortar un poco las manifestaciones físicas de la ansiedad, pero siempre es mejor enfrentarse, porque cuando no se hace eso, uno siempre se queda después con esa duda, ¿qué habría pasado si lo hubiera hecho? Y además el toro cada vez se agranda más. Por ejemplo, pues muchos problemas laborales que estamos viendo continuamente. Pues sí, esa persona sale corriendo con una crisis de nervios, va al médico, pide la baja, bien. Pero cuando vuelva, ¿qué va a pasar? Sigue ahí su jefe, sigue ahí de lo que ha huido. Entonces tenemos que prepararle, darle herramientas, fortalecerle, ver qué representó para él esa situación, pero en cuanto le vemos razonablemente preparado,
animarle a volver a enfrentarse a esa situación, porque en su cabeza cada día se hace más grande. Y ese es un problema que puede acabar en una depresión, como Daniel apuntaba antes. Por tanto, es algo que anticipamos, está en un tiempo que aún no ha llegado, a diferencia de la depresión y el duelo que fijan al sujeto al tiempo ya vivido y a lo perdido, a lo que quedó atrás. Siempre el depresivo está mirando atrás, el ansioso siempre está en la expectación de lo que va a llegar. Más allá de la división entre estas crisis ansiosas o estructuras, etcétera, siempre recordar que es un sufrimiento. Os digo como Daniel, no lo infravaloréis, porque es un auténtico sufrimiento que refleja un saber del cuerpo que al no poder articularse, por ejemplo, en una idea tranquilizadora venida de dentro o de afuera por un otro, que puede ser el propio médico, o en el niño los padres, o nosotros cuando nos autoconvencemos de que, bueno, podemos hacer algo como esto, estar aquí sin que nos perturbe demasiado, cuando se articula en una idea ya desaparece la ansiedad. El problema es cuando está sin poder articularse, como una especie de energía que nos envuelve y no podemos darle salida. De alguna manera es traumática porque se rompe un silencio. El cuerpo cuando está sano está en silencio, los órganos están en silencio. Cuando hacen ruido es porque hay un desequilibrio, se pierde el confort, y cuando perdemos ese confort interno vivimos ya en un estado de desamparo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me va a ocurrir? Bueno, es por tanto, como os digo, un aviso corporal y hay que tenerlo en cuenta. Jung decía, el famoso Jung, colega psiquiatra contemporáneo de Freud, nos hablaba de la angustia que el ser humano siente ante lo desconocido y desorganizado, ante lo primario no racional que habita en el hombre. A veces el hombre también tiene miedo de sí mismo. Por ejemplo, cuando aparece el deseo de vivir, el deseo de salir de convencionalismos o hacer una carrera que los padres no te han aconsejado o que tu sociedad no aprobaría, en fin. También aparece la ansiedad como amenaza de te va a pasar algo, te van a castigar, vas a perder tu bienestar o tu confort por hacer lo que deseas, porque nuestro yo suele vivir el deseo como un enemigo, como algo que te va a llevar un poco a perder lo que tienes. El cosmos, decía también Jung, el cosmos organizado es una creación diurna que preserva al hombre de la angustia nocturna del caos. Sabéis que muchas personas por la noche se ponen mucho más ansiosas, ¿eh? La noche tiene ese efecto un poco como el caos se hace más presente. Así la fuerza o pulsión, decimos los psicoanalistas, del caos se debilita cuando se va configurando la conciencia. Cuando más se orienta a un sentido de ser la vida, más se encauza esa energía indomable y contradictoria que es la pulsión, que se traduce también en ansiedad cuando no la podemos vectorizar. Bueno, ya estoy terminando. Ahora os doy la parte práctica. Insisto mucho en esto del abismo porque es una palabra que refleja muy bien cómo a veces uno se siente al borde de un abismo y está luchando para no caer. Lo que abre la ansiedad es un proceso regresivo, es decir, regresivo es de marcha atrás, de no avanzar. Cuando nos da miedo lo que tenemos delante tendemos un poco a replegarnos. También la cultura ha conseguido algo extraordinario y estamos viéndolo en los países, no digo que no tienen cultura, por Dios, ni se me ocurre, pero una cultura mucho más primaria en este momento, que por nada te cortan la cabeza, te la pidan, yo qué sé, ¿no? Es decir, que la cultura bien entendida, aunque produce un malestar, como Freud también apuntaba, porque nos encorseta, también hace que ese agujero, esa
ese peligro quede como una red que sostiene, que te da un camino, que te da un equilibrio y una sensación de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que mantiene ese principio un poco de equilibrio, de homeostasis en los órganos para que no aparezca esta ansiedad? Pues yo voy a llevar el ascua a mi sardina. La palabra, el lenguaje. Es decir, el lenguaje, lo que decimos, una palabra puede enfermar y una palabra también puede curar. Depende quién la dice en relación a quien sufre. Es decir, muchas veces decimos lo mismo unos y otros, pero encontrar esa palabra en el momento adecuado también tiene un efecto curativo. Y bueno, en ese aspecto deciros que en salud mental vamos a hacer un curso de formación en psicoterapia, tomando un poco lo que ya se sabe de la neurociencia y del psicoanálisis, para todos los que queráis saber un poco más de ese mundo inconsciente. Y de cómo ya cada vez se sabe más que la neuroplasticidad cerebral, que ya nadie cuestiona, y neuronal, y está muy influida por el lenguaje. Además de, por lo que decíamos al principio, la medicación y todas estas cuestiones que estamos obligados a saber utilizar porque a veces no queda más remedio que ir directo al grano, no podemos ponernos. Pero aún así, aunque vayamos directos al grano, esta mañana una persona a mí me decía, yo cuando entro en un despacho de un médico y según le estoy hablando me está escribiendo y no, yo sé que no me está escuchando, me marcho helado como un tímpano. Ya sabéis que las palabras, siempre estamos escuchando las palabras un poco distorsionadas de nuestros pacientes, ¿no? Pero él reflejaba así como el hecho simplemente de esos 5 minutos, pero de estar escuchándole y mirándole, a estar escribiendo, mirando nuestro ordenador, cambia cómo sale esa persona de nuestro despacho. Y también no olvidéis, lo que le hemos dado va a tener más eficacia, porque nosotros también vamos con el producto. Es decir, el médico también es un medicamento. Y depende de cómo sea la relación con el médico, así funciona también muchas veces el medicamento. Bueno, en esas fotocopias tenéis un poco las distintas tratamientos que se aconsejan. No sé cómo vamos de hora. Tenéis los distintos medicamentos que se aconsejan. Siempre hay que descartar, ya en un plano más médico, clínico, siempre hay que descartar una enfermedad orgánica. Lo primero, porque hay muchas enfermedades orgánicas, desde las arritmias, bueno, tenéis ahí un listado, pero bueno, las hipocalcemias, las hipercalcemias, los problemas de tiroides, las hipoglucemias, en fin, hay un montón, pero no poco, bastantes enfermedades orgánicas que son productoras de ansiedad, y entonces el tratamiento no debe de ser de primera elección la benzodiazepina, como podemos imaginarnos. A ver. Por ejemplo, aquí lo tengo. Las arritmias, el asma, el colon irritable, la disfunción vestibular, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En salud mental, hace muchos años, hubo un suceso bastante penoso. No sé si por quinta, sexta vez, en urgencias, mandaron de urgencias a nuestro centro a una mujer que no hacía más que decir tonterías y delirar, y era una señora que tomaba ansiolíticos y que de toda la vida era muy nerviosa, pero en urgencias se fiaban de ese diagnóstico y no era eso lo que tenía, hasta el punto que la hija que la llevaba ya quería que la ingresáramos en el psiquiátrico porque no soportaba más las cosas que decía, las cosas que hacía para llamar la atención, y aunque yo no veía que era de causa psíquica ese estado,
no convencía a la familia, porque en el otro lado de la carretera insistían en que era psíquico. A las 3 de la tarde nos fuimos porque ya cerraban el centro y quedó esta mujer con su hija esperando la ambulancia. La hija se salió a fumar un cigarro y cuando entró su madre estaba muerta. Era una enfermedad obstructiva pulmonar, era una neumonía. Es decir, que a veces cosas que, bueno, que si no tuviéramos esa idea a priori, el a priori de esta señora es una pesada con su tema, posiblemente, digo yo posiblemente, no se nos habría escapado eso. Pero a veces estas cosas pasan, ocurren. También la epilepsia, el feocromocitoma, como sabéis, la hipoxia, que era lo que le pasaba a esta mujer. En fin, todas esas cosas que vosotros domináis mejor que nosotros. Y luego también sabéis que hay fármacos que también generan crisis de ansiedad. Por ejemplo, el alcohol, las anfetaminas, los antagonistas del calcio, que se usan muchísimo, los antihistamínicos, los broncodilatadores, los corticoides también. En fin, tenéis ahí en esta lista, también os la he dado en vuestras fotocopias, la tenéis. La indometacina, la isoniazina, la L-dopa, también las personas con Parkinson que tienen que tomar dopa, pues a veces también entran en episodios de ansiedad. Y después, pues, de cara a los tratamientos, siempre se dice que cuando es una ansiedad generalizada, que es una ansiedad flotante, difusa, lo mejor es un tratamiento que pueda ser a largo plazo. Y como decíamos antes, las benzodiazepinas pues tienen ese problema del acostumbramiento, de la tolerancia. Entonces, otra opción es un inhibidor de la recaptación de serotonina y en dosis bajas. Pero al principio a veces tenemos que echar mano de las benzodiazepinas. Tenemos 4 meses de margen, sin ningún problema, 4 meses a dosis plena. Y después tenemos otros 2 meses para ir retirando y dejar ya el inhibidor de la recaptación de